Por la gracia y misericordia del Señor, hoy día vamos a continuar con la predicación de esta serie, ¿verdad? Que nos está tomando un poco de tiempo, porque estamos abarcando diversos aspectos necesarios, hermanos, al respecto de esta fiesta. La fiesta de los tabernáculos, a la cual nuestro Señor Jesucristo asistió. Y lo vimos eso la semana pasada en Juan capítulo 7, en el Evangelio según San Juan. Y vamos a la Biblia para dar introducción a esta prédica, hermanos, a Levítico 23. Y vamos a leer desde el versículo 39 al 41 nada más. Levítico 23, versículos 39 al 41. Dice la palabra del Señor: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. Esta fiesta, amados hermanos, amigos, amigas, esta fiesta es una fiesta que se conectaba al día de la expiación. El día de la expiación se celebraba el día 10 del mes séptimo en el antiguo Israel. Y el día 15 del mes séptimo empezaba otra fiesta. Había una conexión. El día de la expiación tipificaba la obra de Cristo, la obra de expiación de nuestros pecados, de los pecados de su pueblo. Y el día 15 empezaba la fiesta de los tabernáculos, que tipificaba, ¿qué cosa, hermanos? El vivir, el habitar bajo el abrigo de Dios, porque ya los pecados habían sido expiados. Hay una conexión. Si no hay expiación, si no estás en Cristo, si no crees en Cristo Jesús, no puedes habitar bajo el abrigo de Dios, no puedes vivir bajo el abrigo de Dios, no puedes estar reconciliado con Dios. No hay paz tuya delante de Dios, no hay paz para con Dios. Por eso estas fiestas iban conectadas. Y ahora estamos desarrollando esta fiesta de los tabernáculos. Estamos ya en la cuarta parte. Vimos estas cosas, hermanos. En la segunda predicación vimos al respecto de... Había una indicación ahí expresa de hacer unas cabañas, ¿verdad? Con ramas de árboles, con ramas con frutos, de manera tal de que ahí habitaban por 7 días. Y la gente decía, ahí decía versículo 43, perdón, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar. La gente tenía que contar a sus hijos. Los hijos decían, ¿para qué papá? ¿Para qué mamá? Ah, por esto estamos haciendo. Por esto, ahora habitamos bajo el abrigo de Dios, en estas tiendas temporales, en esta tierra que es temporal. ¿Por qué habitamos bajo el abrigo de Dios? Porque hemos creído en la obra sacrificial de la simiente de la mujer. Hermanos, eso hemos ahondado más específicamente semanas atrás. Seguidamente, después de esto, vimos que Dios manifestó su presencia en un tabernáculo, en medio de los tabernáculos del pueblo. ¿Recuerdan? Ahí vimos en el libro de Éxodo, también en nuestras lecturas de los domingos, que Dios indicó a Moisés que edificara un tabernáculo. ¿Recuerdan, hermanos? Lo hemos visto detalladamente. El tabernáculo con todos sus equipamientos, con el altar del incienso, el altar del holocausto, la mesa de los panes de la proposición, los candelabros, ¿verdad? El arca del pacto, el propiciatorio, el atrio. Todo eso tenía que hacer según lo que el Señor había dispuesto. ¿Para qué? Para que Él habite ahí. ¿En medio de qué? En medio de todos los israelitas que habitaban en tabernáculos. Como le decía hace rato, en el jardín del Edén, Adán y Eva habitaban bajo el tabernáculo de Dios, bajo la presencia de Dios. Pero cuando pecaron, fueron expulsados, fueron destituidos de la gloria de Dios y por tanto fueron expulsados de la presencia de Dios. Ya no habitaban en el tabernáculo de Dios. Aquí, en Éxodo, el Señor restaura un tabernáculo, ¿no? Un tipo para decir, mira, ahora yo voy a habitar en medio del pueblo, y manda a hacer un tabernáculo. Había oro, plata, ¿no? Muchas cosas muy preciosas, ¿verdad? ¿Recuerdan? Los velos, el azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Todas estas cosas, hermanos, tenían que hacer el tabernáculo, y ahí habitaba Dios en medio de los israelitas. Pero también, hermanos, eso vimos la semana pasada, también el Señor Jesucristo, hace 2000 años atrás, más o menos, y nada más, vino y habitó en un tabernáculo en esta tierra.
habitó entre nosotros. Y la palabra era la misma palabra que empleó Esteban para el tabernáculo del Antiguo Testamento. Pero también, hermanos, la palabra nos enseña que Jesucristo mismo es el tabernáculo de Dios con los hombres. Sí, hermanos, porque Él es el templo de Dios. Sí, y cuando el Señor le dice al rey David, reedificaré el tabernáculo de David, hermanos, eso no significaba que iba a haber un nuevo templo literal, sino se estaba refiriendo a Cristo, al templo de Él. Él mismo era, porque en Él habitaba, dice la palabra, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Sí, hermanos, eso estamos viendo. No vamos a abarcar más para tener el tiempo suficiente para lo que viene. La semana pasada vimos cómo el Señor Jesucristo, su persona y su obra, es el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos. Lo primero que vimos era, hermanos, que durante la fiesta de los tabernáculos se derramaba agua, ¿recuerdan? Se derramaba agua en recordatorio de lo que en el desierto había pasado. Moisés, por indicación divina, ante el pedido del pueblo que quería agua para beber, porque si no moría, golpeó una roca, salió agua y la gente bebía para sus cuerpos. Y Cristo, en la fiesta de los tabernáculos, cuando Él vino a esta tierra, Él se dice, ¿no?, en Juan 7, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos donde asistió nuestro Señor Jesucristo, por favor, prestemos atención. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La gente estaba echando agua en recordatorio de lo que había pasado allá en el desierto. Y el Señor Jesucristo mira el agua y dice, sí, esta agua te va a dar vida, sí, vas a vivir hasta cierto tiempo, no sé, 120 años, ya, ponte 120 años tomando agua y comiendo. Pero si no tienes el agua de vida, no tienes el pan de vida que es Cristo, perecerás eternamente. Y el Señor Jesús dice, si alguno tiene sed, ¿qué dice? ¿Vengan a tomar agua? No. Pidan agua como los israelitas del Antiguo Testamento cuando la roca fue golpeada. No, Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es el agua de vida. Y decíamos la semana pasada que el agua es vida, ¿verdad? Puedes estar una semana sin agua, un mes sin agua, te mueres, nos morimos. El agua es vida y así Cristo es vida, la vida misma. Él subsiste por sí mismo. La vida está en Él. ¿Qué sucede si no tomas agua? Te mueres. Así, si no tomas a Cristo, si no te aferras a Cristo, si no crees en Él, si no estás unido a Cristo, perecerás también eternamente. Nadie sacia la sed, ¿verdad? Si tienes agua, voy y te entrego un pan, ¿qué me dirás? Tengo sed. Una semana no tienes sed, te doy, no sé, un plato de comida, ¿qué dirás? Tengo sed, quiero agua. Igual necesitas de Cristo, porque nadie más te va a saciar tu sed, la sed de tu alma, que no es Cristo. Nadie, ni un hijo, ni una hija, ni tu trabajo, ni dinero, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu amigo, nadie, solamente Cristo. El agua está a disposición, sí. Tienes sed, agarras un vaso de agua del caño, por último te lo tomas, sí, sacias tu sed, ¿verdad? Cristo está a disposición. Cristo te dice, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. ¿Lo estás escuchando ahora? Está ahí a disposición. Se está haciendo un llamado. Y así, hermanos, todo esto vimos la semana pasada. Podría extenderme un poco más, pero lo vimos la semana pasada. Y la semana pasada nos faltó llegar a esta cita del pastor Spurgeon. Quiero dárselas, hermanos, a respecto de este pasaje de Juan capítulo 7. Miren, escuchen por favor. Inicio la cita. Qué tremendo, ¿no? Porque el Señor dice la palabra, en el último gran día de la fiesta. Con esta fiesta se cerraban todas las fiestas anteriores. Y en el último día, la paciencia de Cristo para decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y Spurgeon dice, la paciencia tuvo en el Señor su obra perfecta, y hasta el último día de la fiesta alegó con los judíos. Admirable en verdad es la paciencia del Salvador, pues año tras año se muestra indulgente con algunos de nosotros, a pesar de nuestras provocaciones, de nuestras rebeliones y de nuestra resistencia contra el Espíritu Santo.
Es una verdadera maravilla que todavía estemos en la tierra donde se nos ofrece misericordia. La piedad se manifestó muy claramente, pues Jesús clamó, lo que no solo implica el tono elevado de la voz, sino la ternura de su acento. Más adelante dice, aquí no se sugiere ninguna espera ni ninguna preparación. Para beber no se requiere ninguna aptitud. El necio, el ladrón, la ramera pueden beber y por lo tanto la perversidad de carácter no constituye un obstáculo para que se invite a la gente a creer en Jesús. Para llevar agua al sediento no necesitamos ni copa de oro ni cáliz adornado con piedras preciosas. La boca de la pobreza está invitada a inclinarse y a beber abundantemente de este manantial. Los labios leprosos e inmundos pueden tocar la fuente del amor divino. Al hacerlo así, no solo no la contaminarán, sino que saldrán de ella purificados. Jesús es la fuente de la esperanza. Querido lector, oye la cariñosa voz del querido Redentor, mientras clama a cada uno de nosotros, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué precioso, hermanos. Qué precioso. ¿Y cuál fue la reacción de la audiencia, hermanos? ¿Cuál fue? Eso lo vimos la semana pasada. Ahí en el versículo 40, Juan capítulo 7. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Algunos decían, este es el profeta esperado a quien Dios le había dicho, ¿verdad? Ahí leemos en Deuteronomio 18, profeta levantará. Deuteronomio 18, profeta levantará. Y ellos dicen, este es el profeta que estamos esperando. Porque, hermanos, ahí hemos leído, ¿no? En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie a sola voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y después hay un comentario de Juan. ¿Ustedes creen que en su sermón, en su predicación, solamente esas palabras, esos dos versículos nada más dijo? Muchas cosas más habrá dicho que el apóstol Juan no lo escribe. No solamente dijo esos dos versículos, hermanos. Entonces todas las cosas que él dijo, algunas personas de la multitud oyeron y ¿qué decían? Este es el profeta. Él nos está mostrando lo que el Antiguo Testamento dice. Qué palabras maravillosas salen de su boca, qué palabras tan preciosas nos está indicando lo que significa las cosas del Antiguo Testamento. Este es el profeta, él es el profeta, él es. Pero 41, ¿qué pasa? Otros decían, otro grupo, este es el Cristo. ¡Wow! El Mesías, el ungido por Dios. Hasta ahí estaban bien, este es el Cristo. Pero algunos decían, siempre hay de todo, hermanos. Hay algunos que van a creer aquí, hay otros que van a rechazar, no quiero que sea así. Hay otros que van a decir, ya estoy cansado de esta prédica, no lo sé. Por favor, pero miren ustedes la reacción de la audiencia. Unos dicen, es el profeta, otros, este es el Cristo. Y otros dicen, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿De Galilea, esa región tan pobre, va a venir el Cristo? ¿Cómo es posible? ¿Acaso no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle. Querían agarrarlo, hermanos, querían atraparlo, pero ninguno le echó la mano. ¿Por qué? Porque no era su tiempo. Él no tenía que morir en la fiesta de los tabernáculos, él tenía que morir en la fiesta de la Pascua. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo había determinado con su Padre y con el Santo Espíritu en el Consejo Eterno, cuándo y dónde iba a morir y quién le iba a entregar sin haber pecado en Dios. Entonces, algunos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Versículo 45. Los alguaciles. ¿Qué alguaciles? ¿Qué hacían ahí alguaciles? Habían sido enviados. ¿Para qué? Para que lo agarren al Señor Jesucristo, lo prendan. ¿Para qué, hermanos? ¿Para que enseñen? No, para matarlo. Entonces los alguaciles habían sido enviados para eso. Y los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? ¿Por qué no los han traído? Porque no han hecho su trabajo. ¿Cómo vienen solos ustedes? ¿Por qué no lo han traído a Jesús?
Versículo 46. Los alguaciles respondieron esas palabras preciosas. Miren, ahí tienen su Biblia. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás. Hermanos, escuchen esta palabra. Dios mismo que se encarnó, el Señor Jesucristo, cuánta bondad, con cuánta maravilla expresaba, abría sus labios, con cuánta autoridad, con cuánta paciencia, con cuánto fervor, con cuánto amor, con cuánta misericordia, con qué ímpetu decía: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. ¿Cómo rechazar ese mensaje? El gran Salvador, Dios y hombre perfecto, sin ni un solo pecado, jamás hombre alguno en toda la tierra, ni un solo puritano, ni ningún hombre más santificado en esta tierra, nadie, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Noé, ni David, nadie, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, nadie, ni Pablo, nadie, jamás hombre alguno, ni un predicador que predica en esta tierra, nadie ha hablado como este hombre. Y los alguaciles salieron sorprendidos: ¿cómo lo vamos a agarrar? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Qué precioso nuestro Señor y Salvador, a quien tú tienes que mirar y creer las palabras que brotan de él, de su corazón. Si alguno tiene sed, ven a mí y beba. Tienes sed de tantos problemas, aflicciones, situaciones, dolencias, carencias. Anda a Cristo y bebe de Él. En Él tienes perdón de pecados. Eres un gran pecador. Anda a Él. Él tiene ahí, como leímos hace un momento en aquel comentario del pastor Espurio, dice: el ladrón, el necio, la ramera, todos pueden beber de Él. Encontraremos perdón de pecados. ¡Wow! Perdón de pecados. Tus pecados son borrados solamente en Cristo. Saber eso, hermanos, tranquiliza tu conciencia. Como ahora vamos a ver en la clase de los jóvenes a las 4 de la tarde. Qué precioso, hermanos. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y yo quisiera detenerme a predicar al respecto de este versículo, pero debo seguir, hermanos. Debo seguir. Pero también el Señor Jesucristo y su obra es el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos por lo siguiente. Escuchen, esto es precioso. Durante la fiesta de los tabernáculos, cuando estuvo el Señor Jesucristo acá en la tierra, ¿saben qué? Qué precioso. Se iluminaba el patio interior del templo como un recordatorio de que Dios iluminaba la región en la cual estaba su tabernáculo en el desierto y los tabernáculos de la gente. ¡Qué precioso! Se iluminaba el patio interior. Ya vamos a ver de eso dentro un poco más extensamente. Entonces, allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Números 14:14, no vayan ahí, está en Números 14:14, dice: tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Imagínense, en el desierto, los tabernáculos, había una columna de fuego de noche. ¿Qué hacía una columna de fuego en la noche? Iluminaba, alumbraba, dirigía. Hermanos, ¿y qué era esto, hermanos? No era otra cosa que la presencia de Dios. Lo hemos leído en Números 14:14. Muy bien, eso fue en el desierto. Pero en el templo, hermanos, en el templo, cuando Dios encarga la edificación del templo, le da los planos al rey David. En 1 Crónica 28, cuando David está por morir y está hablando con su hijo Salomón, porque Salomón iba a ser el encargado de edificar el templo, en 1 Crónica 28:19, miren lo que dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazados por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Hermanos, entonces, ¿quién le dio el plano del templo? ¿Quién reguló esa adoración? Dios. Dios le dio los planos a David, y David se lo entrega en los versículos anteriores ¿a quién? A Salomón, a su hijo Salomón. Muy bien. Y dentro de este templo, ¿qué tenía que haber? Versículo 15. Dice:
Ahí está lo que David dio. Oro en peso para los candeleros de oro. Ahí está. ¿Qué hacen los candeleros? Iluminan. Y para sus lámparas, en peso, el oro para cada candelero y sus lámparas. Y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Entonces, hermanos, solamente con esto que estamos viendo, porque si no nos vamos a desviar mucho, ¿qué estamos viendo? Que el templo que tenía, primero, había sido ordenado por Dios. Segundo, el diseño, ordenado por Dios. Tercero, quien lo iba a construir era Salomón. ¿Quién le da la información a Salomón? El rey David. Quinto, tenía que haber candeleros para que iluminen. Candeleros. Y hermanos, hasta ahí. Ya les dije la columna nube en el desierto, la columna, perdón, de fuego en el desierto que iluminaba. Ahora candelarios en el templo para que iluminen. Y estos candeleros no debían ser mirados como simples objetos para iluminar el templo, porque ya sabemos que cada cosa del templo apuntaba ¿a quién? A Cristo y a su obra. Hermanos, hasta ahí. Muy bien. En el tiempo del Señor Jesucristo, hemos adelantado, en el tiempo del Señor Jesucristo, ¿había un templo? Sí, el templo que había sido reformado ¿por quién? Por Herodes el Grande. Porque el templo anterior, el segundo templo, ¿verdad? El primer templo había sido destruido por los babilonios. Llega el segundo templo, se edifica. Llega el tiempo del Señor Jesús, tiempo antes del Señor Jesucristo. Herodes el Grande reforma el templo. Y había un templo en el tiempo del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Había un templo que después fue destruido. ¿Cuándo? Después fue desolado. ¿Cuándo? En el año 70 después de Cristo. ¿Ya? Por los romanos. Pero estamos acá en el tiempo del Señor. Había un templo, el segundo templo reformado por Herodes el Grande. Y hermanos, qué interesante. En la fiesta de los tabernáculos, y aquí voy a citar cortito nada más a Hendrickson, el erudito Hendrickson, se iluminaba el patio interior del templo en la fiesta de los tabernáculos, donde la luz de los grandes candelabros recordaba la columna de fuego nocturno que había servido de guía a través del desierto, número 14:14, lo que leímos. Y había un desfile de antorchas. Entonces ustedes imagínense, las fiestas de los tabernáculos duraban 7 días, estaba el Señor Jesucristo y había, hermanos, se prendían unos grandes candelabros. La Mishnah, Sukkah, importante, escuchen esto, dice: al concluir el primer día de fiesta, los sacerdotes y los levitas descendieron del patio de los israelitas al patio de las mujeres. Al patio de las mujeres, dentro del atrio, donde harían una importante reparación, como explicará la Gemara. Había candelabros dorados encima de postes en el patio. Imagínense 4 postes en el patio con candelabros dorados. Y encima de cada candelabro había 4 tazones de oro grandes. Y había 4 escaleras para cada poste, y había 4 niños de los aprendices del sacerdocio, y en sus manos tenían cántaros que vertían en cada uno de los tazones. Más adelante dice: de los desgastados pantalones de los sacerdotes y de sus cinturones soltaban y arrancaban tiras para usarlas como mechas, y con ellas se encendían los candelabros. Y la luz de los candelabros era tan brillante que no había patio de Jerusalén que no estuviera iluminado por la luz. Imagínense el templo en el día de la fiesta de los tabernáculos. 4 grandes postes, 4 grandes recipientes, aceite, las mechas, lo prendían, se iluminaba. Imagínense cuánto, hermanos, se iluminaba hasta lo alto. Y como dice aquí, la luz de los candelabros era tan brillante que no había patio en Jerusalén que no estuviera iluminado por la luz. ¿Se imaginan la escena? Todo iluminado. Era de noche, la gente caminaba, estaba celebrando ¿qué? La fiesta de los tabernáculos. Y todo, había iluminación, porque estas grandes antorchas ahí prendidas. ¿Y quiénes iban a ir? ¿Solamente los israelitas? Deuteronomio 16:6 nos dice que también había el extranjero. O sea, vamos a decir así como decimos nosotros, todo el mundo iba a ir a la reunión. Y ahí nuestro precioso Señor, mirando esas cosas, decía: yo soy la verdadera luz. Yo soy la verdadera luz. Oh, hermanos, qué precioso. Juan 8:12. Juan 8:12.
Nuestro Señor precioso, viendo todo eso, dice, ahí, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. Había toda la gente, israelitas, extranjeros, y el Señor, como decía, todo el mundo. Y Jesús dice, yo soy. Esta luz sí les ilumina, pero yo soy la verdadera luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si tú eres de Cristo, no estás en tinieblas. Si no eres de Cristo, sigues en tinieblas. ¿Entiendes? Por favor, aquí, mira, escucha. El Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Él ilumina todo el mundo. Hay salvación para el más grande pecador, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, de todo lugar, de todo idioma. Él es la luz del mundo, y si tú le sigues, no andarás en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. Él era el agua, Él era el pan de vida, Él era el agua de vida, pero Él también dice, yo también soy la luz del mundo. El cumplimiento, las fiestas, los tabernáculos, ahí estaban, y la gente lo rechazaba, y no quería ver la luz en Cristo. En Él estaba la verdad, el camino, la vida, pero la gente lo rechazaba, mientras que Él dice, yo soy la luz del mundo. Y tú, amigo, amiga, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esa luz del mundo? ¿Lo vas a rechazar? ¿Por qué el Señor Jesús es la luz del mundo? Primera razón, porque Él nos muestra todo. Él nos revela todo en la palabra. ¿Cómo Abraham conoció de Dios? Por Cristo. ¿Cómo Moisés conoció de Dios y tenía relación con Dios? Por Cristo. ¿Cómo puedes tener tu relación con Dios? Por Cristo. Él nos revela todo lo que somos. Somos seres humanos creados a la imagen de Dios. Dios creó a Adán, y de Adán a Eva, perfectos, rectos en sus caminos, sin pecado. No salimos de la evolución. El mundo te quiere hacer creer eso. No salimos de una ameba, no salimos del mono. Salimos de Dios, Dios nos ha creado. Somos seres pensantes, razonamos, tenemos un alma que es eterna. No como el mundo dice, vive, disfruta, que todo termina acá. No, tu alma es eterna, amigo, amiga. O siempre estarás con Dios, o siempre por la eternidad estarás sin Dios, si no vas a este pan de vida, el agua de vida, o a esta luz del mundo que es Cristo. Él ilumina todo. Sin Él no entenderíamos nada de la revelación de Dios. Por Él entendemos que no hay evolución. Por Él entendemos las perfecciones de Dios. Decimos, Dios es santo, santísimo. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha revelado eso. Porque sin Él no podríamos entender estas cosas. Como Abraham, Isaac, Jacob sabían de estas cosas. Porque Cristo se los reveló. Porque nadie puede entender las cosas, dice la palabra. Clarísima la palabra cuando nos dice que a Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando dice que a Dios nadie le vio jamás, es jamás. Jamás, es decir, en todo Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, nadie le conoció a Dios de verdad, nadie. Solamente el Hijo lo ha dado a conocer. Él es la luz del mundo en ese sentido. Él nos da esta revelación a tu mente y también te tiene que dar en tu corazón. En tu corazón cuando tú te conviertes y conoces las perfecciones de Dios. Santísimo, sí, santísimo es Dios, apartado del pecado, que no dará por inocente al culpable. Es eterno, nadie lo ha creado. Es infinito en su ser, infinito en sus perfecciones, infinito en su potencia, todopoderoso, omnisciente, sabio, bueno, benigno, misericordioso, amoroso, amantísimo, libérrimo, soberano, inmutable. No hay otro más como Él. ¿Quién te lo revela? Cristo. Si tú no te maravillas por estas palabras, yo te pregunto, ¿estás en Cristo? Porque si estás en Cristo, Cristo te lo va a revelar a tu corazón. Solamente Él te puede revelar a ti, decir cuál es la finalidad de tu vida, de tu alma, dar la gloria a Dios, vivir para Él. Solamente la Biblia, solamente Cristo, por medio de sus escrituras, nos muestra, nos revela a ti, a tu mente, a tu corazón, la finalidad de esta creación.
Todas las luces pequeñas que había en el Antiguo Testamento, hemos leído hoy día Levítico 3, todas esas luces pequeñas apuntaban a la gran luz que es Cristo. Qué precioso. La gran luz, más que estas luces, esas antorchas de los candelabros en ese templo. Qué tremendo, hermanos. Segunda razón por la que el Señor Jesús es la luz del mundo. El Señor Jesucristo es la luz misma. Qué precioso. Porque Él es la luz misma. Él es la razón de todo. Dios ha creado todo, ¿por qué? Para Cristo. La palabra de Dios lo dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Mire, ¿quién te sostiene? Cristo. ¿Quién creó el cielo, el sol, las estrellas, la tierra? Dios por medio de Cristo. Ahí está, hablando de Cristo, dice el apóstol. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las galaxias, todo lo que se ve ahí, el agujero negro, los planetas, las estrellas, los cometas, todo, el sistema solar, todo. ¿Quién lo creó? Dios por medio de Cristo. Las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Quién creó los ángeles? Cristo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, ¿todo fue creado para el hombre? No, dice ahí, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Cristo y para Cristo. Él es la luz del mundo. Él es la razón de todo. A esa luz tienes que mirar. Él es la razón. Él te mantiene ahí sentado. Él te mantiene tu corazón ahí latiendo, tu pulmón ahí respirando, tu cerebro viviendo. Él te lo mantiene ahí. Él es el que te da la enfermedad y te la quita. Él es el que te da la vida, te dio la vida y te la quita. Él es el quien tú delante un día vas a estar ahí, compareciendo delante de su tribunal. ¿Cómo puedes despreciar su amor tan grande? Él es el que sostiene todo. Él es la razón por la cual el mundo sigue existiendo. ¿Por qué este mundo sigue existiendo? Porque aún no termina, hermanos, de salvar a todos los suyos. Ella hizo la obra, pero aún no nacen todos los suyos. Todos los regalos que su Padre le dio, cada creyente, cada escogido de Dios de antes de la fundación del mundo, todavía no termina de nacer. Y hasta que nazca el último de los elegidos de Dios, esta tierra ya no tiene razón de ser y dejará de ser. Así nos enseñan las Escrituras. ¡Qué tremendo! Él es antes de todas las cosas. ¿Cómo es que Él es antes de todas las cosas? Pues Él es antes de todas las cosas porque nadie lo ha creado. Él es Dios y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas subsisten en Él. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿Ves? En ese sentido, Él es la luz del mundo. Él es la razón de todo. No puedes dejar de ver esa luz. Si tú estás en tiniebla en esta tierra, todo está oscuro, estás en la noche, no hay luna, todo está oscuro, y te ponen una vela, ¿no lo mirarías? Él es la luz del mundo. Él es la razón de tu vida. Por favor, tenlo presente. Él es la razón de toda la creación. Él es el fin de todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por favor, Dios dice, todas las almas son mías. Tercera razón por la que el Señor Jesús es la luz del mundo. La obra del Señor Jesucristo en esta tierra y en la cruz del Calvario es la luz que debe iluminarte. ¿Dónde tienes que ir, amigo, amiga, hermano, hermana? A la luz que está ahí en la cruz, lo que Cristo hizo hace 2000 años. Ahí está la luz, su obra perfecta, preciosa, que te ilumina a ti para que salga de las tinieblas del mundo. Él es la luz del mundo en ese sentido también. La luz de su obra en la cruz del Calvario. En su obra vemos su luz salvadora, que una vez resplandeció en tu corazón, hermano, hermana. En su obra en la cruz, ahí tú debes ver, amigo, amiga, la luz salvadora que debe resplandecerte. Por eso 2 Corintios 4, mira lo que dice, préstame atención por favor. 2 Corintios 4:4 dice, hablando de Satanás, miren lo que hace Satanás,
que es el Dios de este siglo. Miren lo que hace. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo. Amigo, amiga, Satanás está obrando para que la palabra no produzca fruto en ti, para que rechaces este mensaje, para que no mires a Cristo como el único ser que puede darte perdón de pecados. Sí, dice la Biblia que Él cegó el entendimiento de los incrédulos. Él lo cegó. Imagínate que tú estás caminando y alguien te pone una venda. ¿Podrás caminar? Te pones 2 vendas, no puedes caminar. Y la Biblia dice, no yo, mira, no yo. Por favor, si quieres contender, contiende con Dios, no conmigo. Mira, dice, el Dios de ese siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que no creen en Cristo de verdad. Porque es fácil decir, yo creo. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente yo amo a Cristo? Entonces, mire lo que dice aquí. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Porque el Evangelio es luz, la obra de Cristo es luz. La obra de Cristo es luz y ese Evangelio, ¿qué hace? Da la gloria a Cristo. Hace que tú, hermano, hermana, des la gloria a Cristo y no te das la gloria a ti mismo, sino tú dices, gracias a ti, Cristo, tú lo hiciste, glorioso Dios, glorioso hombre, que tú te encarnaste para morir por mí y te vives toda tu vida hasta que te mueras dando la gloria a Cristo. Pero Satanás ciega tu entendimiento, amigo, amiga, para que no le des la gloria a Cristo y no ames el Evangelio. Y luego el apóstol sigue diciendo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Sí, el mundo está en tinieblas, pero en la cruz del Calvario resplandece la gloria de Cristo. Su Evangelio resplandece. Así como, hermanos, el templo resplandecía. Había luz, bastante luz, como dice ahí, todas las calles iluminadas. Qué bonito, ¿no? Pero había alguien más importante hay alguien más importante que debe iluminar tu vida, y ese es Cristo. Mira la cruz para que resplandezca la luz de Cristo en tu corazón. Sí, y por eso termina en el versículo 6 el apóstol diciendo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, hermano, hermana, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Te voy a dar la 4ª razón por la que Cristo es la luz. Él es la luz suprema que tú debes seguir. Estás en un camino, estás en el bosque, todo oscuro. Imagínate, en un bosque oscuro. ¿Ya? Hay animales ahí, salvajes. Pero tú tienes ahí una lámpara. Y te ilumina y puedes caminar, ¿verdad? Puedes andar por el camino y llegar a tu destino. Pues Cristo es la luz del mundo. Él es la luz a la cual tú debes seguir. Él es la luz a la cual tú tienes que obedecer. Debes escucharle, seguirle, proclamarle. Él es la luz suprema que tú debes seguir. Él es la luz, dice la palabra en Juan 1. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso, en el mundo incrédulo hay tantas caídas, tanto tropiezo, tanto llanto, tanto dolor. Por vivir ajenos a la voluntad de Dios. Hay sufrimiento, hay divorcios, hay tantas pérdidas, tantas situaciones. Pero Él es la luz de la vida y Él te ilumina a través de su palabra. Mira, tan preciosa palabra que es buena, agradable, perfecta, para tu bien, no para tu mal. Lámpara es a tus pies su palabra y lumbrera tu camino. Cristo es la luz del mundo, la luz de los hombres. Y por eso ahí en Lucas 14 Él dijo, grandes multitudes iban con Él, mucha gente le seguía. Una vez se predicó respecto de este versículo, mucha gente le seguía a Jesús, y Él volviéndose, mire, volviéndose, ¿qué les dijo? Qué bueno, síganme, yo quiero mucha gente. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Qué tremendas palabras,
¿Qué está diciendo el Señor? ¿Que odiemos a nuestro papá, a nuestra mamá? No, es lo que está diciendo, que pongamos primero a Cristo. Y poner primero a Cristo y ponerlo primero de verdad en toda nuestra vida. Para mí no está primero mi esposa o mis hijos. Para mí debe estar primero Dios. Para mí no debe estar primero mi trabajo. Debe estar primero ¿quién? Dios. Para mí no debe estar primero, no sé, mi amigo, mi amiga, mi hobby, lo que sea. Sino primero Dios, porque si no eso se convierte en tu ídolo. Y el Señor Jesús dice, si alguno, el Señor Jesús, mire qué tremendo, ¿no? Él se pudo haber quedado ahí caminando con tantas gentes que le seguían, miles de gentes. Pero Él se botea porque eso era lo primordial para esa gente. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujeres, hijos y hermanas y hermanos, aún también su propia vida. Aún tu propia vida. Los jóvenes, no, para mí primero mi trabajo, mi universidad, y si no, mi estudio. Si eso es lo primero, no, dice que tienes que aborrecer tu propia vida. Primero es Dios, después todo lo demás, tus estudios también. Si no, no puedes ser su discípulo. Y si no llevas tu cruz cada día, es decir, las consecuencias por poner primero a Cristo, hay consecuencias, sí, pero tienes que llevarlo cada día, esa consecuencia. Si no puede ser su discípulo, porque dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y viene en pos de mí, ¿por qué? Porque Él es la luz. Él es la luz del mundo. Qué tremendo, hermanos. Entonces quiero continuar un poco, porque el tiempo siempre nos queda corto. Juan 8, 12 nuevamente. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. Ya les expliqué por qué Él es la luz del mundo, ¿no? Porque sin Él no entendemos nada, sin Él no conocemos a Dios, sin Él no entendemos nada, ninguna revelación de Dios. Él es la luz del mundo porque Él es el fin de todo, la razón de todo, la razón de toda la creación. Él es la luz del mundo porque a Él tenemos que seguirle. Y Él es la luz del mundo porque en la cruz del Calvario, en su obra, vemos la luz que debe resplandecer en nuestros corazones. Y dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Y el que no le sigue, amigo, amiga, aún a pesar de que tú digas, no, yo estoy bien. No, si tú no le sigues, de verdad, estás en tinieblas. Pero si tú le sigues, tendrás la luz de la vida, que es Cristo. Oh, hermanos, qué tremendo. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasó? Nuestro Señor siempre predicando. Y miren, versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron, no se olviden el contexto, estaba en la fiesta de los tabernáculos, todo estaba ahí, las luces durante toda la semana. Hermanos, este día en el cual el Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo, o era el día octavo, o era el día siguiente, el día octavo, por si acaso, ¿ya? Pero en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Qué le están diciendo? No, tú no eres la luz, tú no tienes la verdad, tu testimonio no es verdadero. Lo rechazaron. Y así, amigo, amiga, si tú dices que esto es mentira, estás actuando como ellos, diciendo, tú estás hablando acerca de ti mismo, esa es tu verdad, esa Biblia es tu verdad. No, tu testimonio no es verdadero. Si tú estás rechazando a Cristo en este momento, estás rechazando la luz, estás rechazando el agua de vida, el pan de vida. No, yo te ruego que no hagas eso, por favor. Ellos le dicen, tu testimonio no es verdadero, es mentira lo que estás hablando, tú no eres la luz del mundo. En la fiesta de los tabernáculos, ellos querían ir al jolgorio, querían las luces, eso se amaban. Hacían los ritos, vamos a ver las siguientes semanas, todos los animales que sacrificaban, eso sí lo hacían bien, pero no tenían el cumplimiento de esa fiesta, a Cristo. Siguientes versículos, hermanos. Voy a avanzar. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque Él es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es la luz del mundo. En Él no hay mentira, en Él no hay engaño. Nunca se halló engaño en su boca, ni maldad. Él es el Cordero de Dios perfecto, que quita el pecado del mundo. Inmutable, el gran yo soy, como le hemos entonado. Y Él dice, mi testimonio es verdadero. O sea que Él es la luz del mundo.
Y luego sigue diciendo nuestro Señor, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. ¿De dónde había venido? Del cielo, su Padre eterno. ¿Y a dónde voy? Claro, iba a ir a la cruz, iba a resucitar, iba a estar a la diestra del Padre. Sí. Pero vosotros, le dice a ellos, ¿a quiénes? A los fariseos religiosos y así a cualquiera que no tiene a Cristo aquí. Escucha, por favor. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo. ¡Wow! No soy yo solo. ¿Cómo que no es Él solo? Porque Él y el Padre uno son. Porque nuestro Dios es trino, el Dios que proclamamos, el bellísimo Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Cristo es el tabernáculo de Dios. Claro que sí, nos hemos hablado en su momento también. Sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Y cuál era el testimonio? Del Padre y del Hijo. Testimonio verdadero. 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? No entendían. Nuestro Señor estaba hablando de su Padre, Dios eterno con Él. Y ellos dicen, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Escuchen, por favor. Si tú no conoces a Dios, es porque no conoces a Cristo. Porque solamente por medio de Cristo tienes acceso al Padre. Por eso Jesús dice, ni a mí me conocéis, y por tanto, ni a mi Padre. ¿Entiendes? Porque Cristo es el único camino. Cristo, el verdadero Cristo, que es Dios y hombre perfecto. Dos naturalezas en una persona. Porque hay otros que creen en otro Cristo, ¿verdad? Que es un ángel. ¿Saben eso también? Pero bueno, nuestro Señor sigue, dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. ¿Eh? Si tú conoces a Cristo, conoces al Padre. Si tú crees en Cristo, conoces a Dios. Tienes una relación con Dios. Pero si no tienes una relación con Cristo, no tienes una relación con el Padre. 20, voy a avanzar. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Él estaba enseñando en el templo, y el templo bien iluminadito, ya hemos hablado hace un momento. Y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. ¿Querían prenderlo? Uy, claro que sí. Habían indicaciones expresas de que lo agarren para después enjuiciarlo, para llevarlo a la muerte. Pero nadie, ¿por qué? Porque aún no había llegado su hora. Él estaba en control de todo. Es más, a esta misma fiesta Él no subió al inicio de la fiesta, subió a la mitad de la fiesta. A propósito, hermanos, versículo 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Dónde iba el Señor Jesucristo? Al cielo. Y le dice a ellos, ustedes no pueden venir. ¿Por qué? Porque, hermanos, estaban sin Cristo y estaban sin Dios. Por tanto, qué tremendo, hermanos. Yo te pregunto, ¿tú estás en Cristo? ¿Tú amas a Cristo? Responde, no levante la mano. Respóndete a ti mismo. ¿Amas a Cristo? Que Cristo no diga de ti, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, donde yo estoy, diría, porque Él ya está allí, vosotros no podéis venir. 22. ¿Ellos qué piensan? Ellos no piensan que Cristo iba a ir al cielo después de morir. Por eso en el 22 dice, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. O sea, ellos decían, nosotros somos de Dios, vamos a estar en el cielo con Dios. Pero como Él dice que no va a estar con nosotros, entonces significa que Él se va a matar, pues se va a suicidar. Todo lo contrario, porque Cristo sí va a estar con Dios. ¡Qué tremendo! Y les dijo, nuestro Señor les dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy
en vuestro pecado moriréis. Amigo, amiga, escucha. Si tú no crees que Cristo es la luz del mundo que debe guiar tu camino en esta tierra mediante su palabra, morirás eternamente. Si tú no crees en la luz que solamente está en la cruz del Calvario, morirás eternamente. Si tú no crees que Él es la luz del mundo que debe iluminar tu corazón, morirás eternamente tus pecados. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres?, le dicen. Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque Él dijo, yo soy la luz del mundo, y lo que Él habla es verdad. Y cuando Él dice que Él es el único camino, y que si alguien no está en Él, que es la luz, morirá, es por tanto verdad. Es verdad, verdad absoluta, no es relativa. Tú no puedes decir, mira, los malos, tal religión cree esto y tal otra religión cree aquello. Todas deben ser verdad, todos los caminos conducen a Dios. No es así, porque Cristo dice que si alguien no está en Él, que es la luz, en su pecado morirás. Si no crees que Él es Dios, en tu pecado morirás. Y luego el Señor dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cristo, obediente hasta la muerte, dice, yo hago lo que el Padre me ha dicho que haga. Él nunca desobedeció en nada. Y miren el versículo 30, pueden ustedes leerlos ahí. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Pero hermanos, vamos a ver que esa era una fe falsa, espuria. Es decir, como a veces se ve, ¿verdad? ¿Crees? Sí creo, claro que creo, claro que creo. Pero nos vamos a dar cuenta que no creyeron de verdad. ¿Por qué? Miren el versículo siguiente, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, o sea, aquellos que dicen, creemos, soy cristiano, yo también creo, yo tengo a Dios, yo tengo la luz, yo sí creo. Pero no siguen verdaderamente a la luz que es Cristo. Miren, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer. Porque el que cree verdaderamente en su palabra va a permanecer, va a perseverar, sí o sí, hasta el fin, hasta que muera. Seguramente van a haber luchas, tropiezos, caídas, pero va a perseverar, va a buscar a Dios, va a buscar a Cristo. Y Jesús dice, esa es la marca de una persona que verdaderamente cree. Si permanecieres en mi palabra, ¿cuál es su palabra? Aquí está su palabra. Permanece en su palabra, dice, seréis verdaderamente. Noten esa palabra verdaderamente, o sea que hay falsos también. Hay falsos, sí. Y el mismo Señor dice que muchos en aquel día, Mateo 7, muchos le dirán, Señor, 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 en tu nombre hicimos, en tu nombre. Y el Señor, ¿qué le va a decir? Nunca os conocí. Pero son personas que mueren entonces, sí, pensando que son creyentes, sí. Pero el Señor les dice, nunca los conocí, nunca verdaderamente me siguieron, nunca me amaron. Por favor, quiero que emprendas esto. El Señor le dice a aquellos que creyeron, a aquellos que dicen, creo. El Señor Jesús le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso es. La marca de un cristiano es permanecer en su palabra. Los mandamientos de Dios ya no le son gravosos, 1 de Juan. Esas son marcas de un cristiano. Si vemos una persona que yo creo, pero vemos que no sigue a Cristo, no sigue sus mandamientos, no se esfuerza, ¿qué está demostrando? Palabras de Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra,
Seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú permaneces en su palabra, conocerás la verdad cada vez más conocerás la verdad. Y te cambiará, sí te cambiará. Y te hará libre de tus pensamientos, libre de tus doctrinas con las cuales creciste, libre de las cosas que te enseñan en el mundo. Sí. Día tras día, semana tras semana, domingo tras domingo, mes tras mes. Y el Señor te irá puliendo, santificando para su obra. La verdad te hará libre. ¿Y ellos qué dicen? Se molestaron. Ellos no creían. Ellos decían, nosotros somos libres. ¿Qué nos está diciendo? Somos libres. ¿Qué nos dices tú? No te necesitamos tú. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta que no eran verdaderamente creyentes? Es como aquella persona que dice, no, ¿cuál pecado? Eso no es pecado. Miren. ¿Y qué le responden? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Linaje de Abraham, somos de la raza de Israel, tenemos sangre judía, linaje de Abraham. Tú que te has creído, Jesús, que nos está diciendo que seremos libres. Nosotros somos libres, somos hijos de Abraham en la sangre. Él es nuestro tatarabuelo. No necesitamos de ti. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Mentira. En ese tiempo todavía estaban siendo ¿quién? ¿Oprimidos por quiénes? ¿Por el Imperio Romano? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Sí, eran esclavos principalmente de su pecado. De su pecado, porque no querían ver la luz del mundo que es Cristo. No encontraban en las Escrituras, no querían encontrar, mejor dicho, en las Escrituras, que Cristo era el cumplimiento, el Mesías, el Cristo. El cumplimiento de Salmos 2, el cumplimiento de Isaías 53. No querían ver en Él. Así de necios fueron. Y por favor, yo te ruego, si no estás en Cristo, mira esta preciosa verdad. La verdad te hará libre. Linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo. Noten estas palabras que le dijo a Nicodemo, como diciéndole, ciertísimamente, hombres, ciertísimamente, de cierto, sin lugar a dudas. No hay un ápice de error aquí, de cierto, que todo aquel que hace pecado, ¿qué cosa? Esclavo es del pecado. Todo aquel que no tiene a Cristo, que no tiene la luz del mundo, esclavo es de su pecado. Está bajo la ley aún. Está muerto en sus delitos y pecados. Y el Señor sigue diciendo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quieres ser verdaderamente libres de tu pecado? Cristo tiene que libertarte. Él tiene que hacer esa obra. Corre a Él, por favor. No hay intermedios. No te quedes en casi cristiano, por favor. No hay intermedios. ¿Qué le dijeron al apóstol, el rey? Por poco me persuades a ser cristiano, por poco. Pero por poco igual está en el infierno. Ese rey. Qué tremendo, hermanos. El Señor le dice, si el Hijo libertar, o sea, si Él los liberta de sus pecados, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham. El Señor le dice, sí, yo sé que ustedes han venido de la raza judía, sé que ustedes son descendientes de la carne de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Lo que estamos leyendo, amigo, amiga, ¿está hallando cabida en ti? ¿Está entrando en tu corazón, en tu mente? Si no entra cabida, estás actuando como ellos. Mira, dice aquí, procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ti. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Miren qué tremendo, vuestro Padre. ¿A quién se refería? Vamos a ver. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Miren, somos hijos de Abraham, somos judíos, tenemos la salvación. Tenemos aquí el templo, mira, tan precioso. Estamos celebrando la fiesta de los tabernáculos, tan precioso. Mira esas luces, qué bonito templo, mira, qué hermoso templo. ¿Cómo que no somos hijos de Abraham? ¿Cómo que no tenemos a Dios? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y cuáles son las obras de Abraham? Obras piadosas, dignas
de misericordia, frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Mucho podemos hablar respecto al tema. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Jesús dice, yo les estoy hablando la verdad y ustedes me procuran matar, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, entonces deberían escucharme y creer. Y por eso le dice, no hizo esto Abraham, porque ustedes me quieren matar. Y miren lo que dice el 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Sigue diciendo vuestro padre. Ellos dirían, ¿cómo que vuestro padre somos hijos de Abraham? Entonces le dijeron, miren lo que dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Por qué le dijeron eso? Ellos sabían que el Señor Jesús había nacido de María, y María fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, no sin participación de hombre. Entonces ellos que dijeron, esto ellos sabían y creían y pensaban, ella estuvo con otro varón. Y por eso le sueltan eso, ¿no? Como diciéndole, te suelto este dardo. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ellos se creían hijos de Dios. Se creían cristianos. Y Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, lean, hermanos, ciertamente me amaríais. Si tu padre es Dios, amigo, amiga, tú amas a Cristo. Lo amas. Qué precioso, ¿no? Amas a Cristo, es precioso amar a Cristo. Y luego el Señor sigue diciendo, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y Él mismo responde, nuestro Señor, ¿por qué no entendían su lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. No podían, porque un muerto espiritual no puede. Hay un muerto aquí, imagínense, amigos, hay un muerto. Le pellizcamos, ¿va a responder? ¿Va a gritar? Le hablamos fuerte, 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 ¿va a hablar? ¿Va a responder? Igual la Biblia dice que una persona sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Y Dios tiene que hacerlo nacer de nuevo. Y cuando el Señor dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Luego nuestro mismo Señor responde, porque no podéis, no pueden escuchar mi palabra. Y miren en el 44 que les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que amigos, amigas, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Quién lo dice? La palabra del Señor. O eres de Dios o eres del diablo. No hay intermedio. No hay alguien que está un paso en el infierno, un paso en el cielo. No existe eso. No existe eso. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Miren, toda la palabra es verdad, verdad, la luz, porque Cristo es la luz del mundo. Vean el contexto, por favor. Grandes ahí antorchas iluminando, y Cristo dice, yo soy la luz, yo tengo la verdad, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Sigue diciendo el Señor, cuando habla mentira, hablando Satanás, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie, porque no tiene pecado. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Él habla la verdad. Hermanos, todo lo que él habló y brotó de sus labios es verdad. Todo lo que dice la Biblia, por favor, escucha, es verdad absoluta. Absoluta, no relativa. Por favor, te ruego. Y luego en el 47 dice el Señor, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hay mucho por expandir en cada palabra. ¿Tú eres de Dios, amigo, amiga, hermano, hermana? Entonces quieres escuchar la palabra de Dios. Te hablo de la palabra y tú quieres escuchar. Y no me está diciendo, ¡ay, mucho aburrido! Mucha palabra, mucha Biblia, tanta Biblia. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. ¡Wow! Le está diciendo, ustedes no son de Dios, porque no soy de Dios. 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Estaban elevando su voz, estaban elevando sus acusaciones. Ahora, ¿qué le dicen? Estás endemoniado, estás endemoniado. ¿Dónde? En la fiesta de los tabernáculos, en el contexto, hermano. ¡Qué tremendo! Y respondió Jesús,
No tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Guarda su palabra? Porque amas a Él. Nadie es salvo por guardar mandamientos. Pero si tú amas a Cristo, ahora guarda su palabra. Escucha bien. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Miren, estaban entendiendo ciertas cosas. Que todos mueren. ¿Cómo tú vas a decir que alguien guarda tu palabra y no verá muerte? ¿Cómo es eso? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Respondió Jesús, versículo 54. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios, pero no es su Dios. Pero vosotros no le conocéis, porque no tenía la luz del mundo. Mas yo le conozco. Y más bien si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Es decir, Jesús, ya, muy bien, ustedes quieren que diga que lo conozco. Si yo digo que no conozco a mi Padre, sería yo mentiroso. No lo puedo decir. Pero le conozco y guardo su palabra. Así es el cristiano. Conoce y guarda su palabra. ¿Verdad? Se esfuerza en guardar su palabra. Y miren lo que dice en el 56. Vamos a terminar dentro de poco. Escuchen por favor. Abraham, vuestro padre, de quien tantos ellos decían, ¿no? Padre Abraham, somos hijos de Abraham. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor Jesús? Que Abraham, que había muerto hace mucho tiempo, un día vio con sus ojos de la fe a Cristo. Y se gozaba. Abraham vivía hace mucho tiempo y se gozaba de que iba a venir el Redentor, su Redentor. Y se gozaba Abraham. ¿Y Abraham cómo vivía? Leímos una vez, Hebreos, en tabernáculos. Isaac, en tabernáculos. Jacob, en tabernáculos, bajo el abrigo de Dios. Y Abraham miraba al futuro y creían que iba a venir la simiente de la mujer a morir por él. Lo creía. Lo vio, se gozó. Entonces los judíos, miren, 57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y estaban entendiendo. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Wow! Él está diciendo, yo soy Dios, yo soy la luz del mundo, no hay otra luz aparte de mí. Él estaba diciendo, yo soy Dios. Esa palabra yo soy, hermano, en nombre de Dios, yo soy. Y entonces, ¿qué dijeron ellos? Ahora sí creemos. No, dijeron, tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Se fue. Yo pregunto, si nosotros rechazamos a Cristo, si nosotros no aceptamos esta verdad, estamos haciendo lo mismo que estas personas, tomando piedras y lanzárselas. Y si estuvieran ahí escuchando al Señor Jesús, también estarían en este grupo. Voy a finalizar, hermanos, con esta cita del erudito William Hendrickson. Con esto terminamos. Seguir la luz, o sea, a Cristo, significa confiar en Él y obedecerle. Significa creer en Él y por gratitud guardar sus mandamientos. El hombre debe seguir la dirección de la luz. No se le permite trazar su propio curso a través del desierto de esta vida. En el desierto los antepasados habían seguido la columna de luz. El simbolismo de la fiesta de los tabernáculos, todavía celebrándose o recién terminada, recordaba a la audiencia esta luz que los antepasados habían tenido como guía. Los que la habían seguido y no se habían rebelado contra su dirección habían alcanzado Canaán. Los otros habían fallecido en el desierto. Así es en este caso. Los verdaderos seguidores no solo no andarán en la oscuridad de la ignorancia moral y espiritual, de la impureza y de las tinieblas, sino que alcanzarán la tierra de la luz. Y mucho más, tendrán la luz
El antitipo, siempre más rico que el tipo. La luz física, por ejemplo, la de la columna de luz en el desierto o la de los candelabros en el patio de las mujeres, comunica iluminación externa. Esta luz, Jesucristo, como objeto de nuestra fe, se convierte en nuestra posesión íntima. Lo poseemos y en forma permanente. Es además la luz de la vida. Fin de la cita. La luz de la vida. Por favor, Él es la luz del mundo. Si tú crees en Él, ya no andarás en tiniebla, sino tendrás la luz de la vida. No hay otra luz. Él es el gran Dios y hombre perfecto que está entronado en el cielo. Oremos, hermanos.